En la ribera helada donde el viento ruge como un lobo herido, el mundo pareció detenerse cuando un trueno sin nubes abrió el cielo y las runas antiguas brillaron sobre la nieve como brasas vivas. Arvid sintió el temblor en sus huesos, un llamado que no pertenecía a ningún dios conocido, y aun así lo reconoció como si hubiese estado dormido dentro de él desde su primer aliento. La sombra de un cuervo gris trazó un círculo sobre su cabeza, y por un instante creyó escuchar un nombre susurrado, uno que jamás había pronunciado y que, sin embargo, lo desgarró de miedo y familiaridad. Eira emergió entre la tormenta como si la noche la hubiese moldeado, observándolo con una mezcla de lástima y determinación. Arvid comprendió que aquel instante cambiaría todo, que su sangre escondía algo imposible, prohibido, peligroso. La nieve pareció suspenderse en el aire, aguardando su reacción. ¿Y si un simple mortal cargara el poder que los dioses temen? La tormenta cedió solo lo suficiente para que Arvid respirara sin sentir que el hielo se le incrustaba en la garganta, pero el temblor dentro de él seguía vibrando como un tambor antiguo. Eira lo observó con una mezcla de silencio y urgencia, como si cada segundo perdido pudiera desencadenar algo peor que la tormenta misma. Él quería exigir respuestas, pero su voz se quebraba incluso antes de escapar, como si el viento le robara las palabras. La mujer dio un paso más cerca, asegurando que lo que había visto no era una ilusión, que las runas no escogían al azar, y que el cuervo no habría girado 3 veces sobre su cabeza si los dioses no hubieran pronunciado su nombre en secreto. Arvid sintió que su pecho ardía como un fuego helado, la certeza de que algo dormido en su sangre despertaba sin pedir permiso. La línea entre destino y miedo se volvió delgada como una hebra de escarcha, mientras Eira le decía que ya no podía volver atrás. El viento volvió a levantarse, esta vez más suave, casi como una mano fría, rozando el cuello de Arvid. Eira lo guió hacia un promontorio de roca, donde el sonido del mar se estrellaba con un ritmo antiguo, como si contara historias que nadie había pedido escuchar. Allí, lejos del resplandor de las runas, Arvid esperaba recuperar algo de control, pero cada paso hacía más evidente que la energía dentro de él aún vibraba, insistente, como un martillo, forjando algo nuevo. Eira habló sin mirarlo, confesando que lo había buscado durante semanas, porque las señales eran claras, que un errante había regresado y que su sombra siempre anunciaba un despertar prohibido. Arvid sintió un frío más profundo, distinto al del invierno, como si su corazón reconociera un nombre que su mente aún ignoraba. Y mientras la espuma golpeaba las rocas, comprendió que la verdad no lo liberaría, lo arrastraría. La marea subió un poco más, dejando un murmullo constante que parecía acompañar las palabras de Eira, mientras explicaba que el errante inmortal había sido visto en varios pueblos, siempre dejando atrás rumores de un hombre que nunca cambiaba, que nunca moría. Arvid sintió que la piel se le erizaba al escuchar cómo ese ser, mitad mito, mitad advertencia, podía haberlo observado desde la distancia durante toda su vida. La idea de ser vigilado por un dios escondido bajo piel humana lo desgarró entre miedo y una extraña llamada interior, como si su sangre latiera al ritmo de un tambor que había olvidado. Eira lo miró finalmente, su voz más suave pero firme, advirtiéndole que cuando el errante se acerca, el destino comienza a doblarse como un metal al rojo vivo. Arvid tragó saliva, sintiendo que cada dirección del mundo se estrechaba hacia un solo camino. El silencio se volvió más pesado cuando cruzaron hacia un claro protegido por pinos altos que parecían agacharse bajo el peso del cielo.
Allí, sin viento ni mareas, la quietud era inquietante, como si el bosque aguardara algo que solo Arvid podía desencadenar. Eira se detuvo y le indicó que escuchara, no con los oídos, sino con aquello que había despertado en él. Arvid cerró los ojos y, en medio de la oscuridad, sintió un eco distante, un latido que no era suyo, una presencia caminando entre mundos. Su respiración se aceleró al reconocer una sombra acercándose desde la memoria, una figura sin rostro todavía, pero demasiado familiar. Eira murmuró que cuando un dios que nunca murió da un paso, incluso los árboles se tensan. Arvid abrió los ojos con el pecho ardiendo, sabiendo que el errante ya lo había encontrado. La noche en el claro se quebró con un crujido suave, como un suspiro atrapado entre mundos. Arvid sintió que el aire se tensaba alrededor de su piel, cada latido dentro de él sincronizándose con un pulso lejano que avanzaba desde lo profundo del bosque. Eira le indicó que no retrocediera, que lo que estaba por encontrar no podía esquivarse. El silencio se volvió tan pesado que parecía empujar contra el pecho de Arvid, obligándolo a mantener la mirada fija en la oscuridad. Y entonces lo sintió, una presencia antigua, paciente, demasiado consciente de él. Un paso resonó como si las raíces temblaran. La figura aún no aparecía, pero su esencia lo envuelve como un eco que precede a la palabra. Arvid entendió que no buscaba verlo, buscaba reconocerlo. El viento dejó de moverse cuando un destello azul cruzó entre los árboles. El errante ya estaba cerca, y el mundo parecía contener la respiración. El resplandor azul serpenteó entre los troncos, moviéndose con una calma que heló la sangre de Arvid. No era la luz de un arma ni de una llama. Era el eco vivo de alguien que había visto demasiados inviernos. Eira inclinó levemente la cabeza, como si ofreciera un saludo silencioso a un viejo enemigo o un antiguo aliado. Arvid sintió un vértigo repentino cuando la luz se condensó, revelando la silueta de un hombre alto, envuelto en una túnica desgastada por viajes imposibles de contar. No podía distinguir su rostro, pero sí la sensación de ser observado desde antes de nacer. La figura no habló, solo avanzó despacio, cada paso cargado de un peso sobrenatural. El bosque pareció doblarse hacia él, rindiéndole paso. Arvid escuchó su propio nombre resonar dentro de su mente, no como una voz, sino como un recuerdo que no era suyo. Y así supo que aquel era el errante. El errante se detuvo a solo unos pasos y el aire adquirió un olor metálico, como antes de una tormenta. Arvid sintió que su piel se erizaba aún antes de que la figura levantara la cabeza. Cuando los ojos del errante se fijaron en él, no vio furia ni bondad, sino una tristeza milenaria que parecía atravesarlo como una aguja helada. Eira se mantuvo firme, aunque Arvid percibió un leve temblor en sus dedos. El errante inclinó la cabeza apenas, un gesto que podría significar bienvenida o sentencia. Arvid no podía hablar. La energía dentro de él vibraba con más fuerza, como si respondiera al llamado del extraño. El silencio se extendió entre ellos hasta que el errante levantó una mano y el bosque entero pareció inclinarse hacia adelante. Era la primera vez que Arvid sentía miedo y reconocimiento al mismo tiempo, como si mirara a alguien que debía recordar, pero no podía. El errante finalmente habló, y su voz sonó como un eco antiguo, desgastado, cargado de siglos de caminar sin descanso. Arvid sintió que cada palabra golpeaba algo dentro de él, como si su corazón respondiera a un lenguaje olvidado. No entendía el significado, pero su cuerpo sí lo hacía. Eira dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente. Pero el errante no mostró agresión, solo una fatiga tan profunda que parecía casi divina. Explicó que había cruzado tierras y épocas buscando la señal que ahora veía frente a él.
el despertar de una sangre que nunca debió renacer. Arvid sintió que sus rodillas flaqueaban mientras una mezcla de miedo y destino lo empujaba a escuchar. El errante afirmó que Arvid era parte de una historia rota, una que los dioses habían intentado borrar, y que ahora, con su despertar, nada podría detener lo que venía. El silencio regresó después de las palabras del errante, pero esta vez era un silencio lleno, vivo, como si el propio bosque aguardara la reacción de Arvid. Eira lo observó con preocupación creciente, consciente de que el camino que se abría ante él no tenía retorno. Arvid sintió que su respiración se volvía pesada, y la presencia del errante lo envolvía como un manto helado. Finalmente se atrevió a hablar, su voz temblando mientras preguntaba por qué él. ¿Por qué su sangre? El errante cerró los ojos, como si aquella pregunta fuera demasiado antigua, demasiado dolorosa, y entonces lo dijo: que Arvid llevaba en sus venas la chispa de un dios que nunca murió, un fragmento destinado a desaparecer, pero que había sobrevivido oculto entre generaciones. La verdad lo atravesó como un rayo, derrumbando cualquier idea que tuviera de sí mismo. Su vida, su origen, todo estaba a punto de cambiar para siempre. El bosque pareció desvanecerse cuando las palabras del errante se aferraron al corazón de Arvid. No había viento, solo un silencio tan profundo que hacía vibrar los huesos. Eira mantuvo la mirada fija en él, sabiendo que esa revelación era apenas el comienzo. Arvid sintió un tirón interno, como si una puerta cerrada durante generaciones se abriera lentamente. Su respiración se acompasó al ritmo de algo que había permanecido dormido. El errante observó con aquella tristeza antigua, consciente de que cada segundo activaba recuerdos que no pertenecían al presente. La oscuridad alrededor del claro se espesó, y Arvid sintió una presión en la mente, como si una memoria ajena buscara abrirse paso. No era una visión, sino un eco, un llamado, un fragmento de historia reclamando existir nuevamente. Y antes de poder resistirse, el mundo cambió. La visión cayó sobre Arvid como un rayo silencioso. El bosque se desvaneció y fue reemplazado por una llanura nevada bajo un cielo rojo. Un paisaje que nunca había visto, pero que reconocía como si hubiera nacido allí. Vio figuras altas, armadas con lanzas que brillaban como hielo nuevo. Vio un niño pequeño siendo entregado a manos desconocidas, envuelto en telas marcadas con runas vivientes. Sintió la desesperación de una madre, el peso de un juramento, la sombra de un dios, observando desde un risco. Arvid trató de respirar, pero la visión lo consumía, arrastrándolo hacia una historia desgarrada. El errante caminaba en esa memoria, más joven, menos cansado, pero igualmente marcado por el destino. Y entonces comprendió: la chispa que llevaba no era un accidente, era un pacto, un error divino que nunca debió sobrevivir. El suelo desapareció bajo sus pies, y Arvid regresó abruptamente al claro, jadeando como si hubiera estado corriendo durante horas. Eira lo sostuvo por un brazo antes de que cayera, su mirada firme, aun cuando sus manos temblaban. El errante se acercó lentamente, como quien observa a una herida abrirse en el sitio exacto que temía. Arvid exigió respuestas, su voz rota pero cargada de una fuerza nueva. El errante confesó que él mismo había sido encargado de desaparecer al niño, al portador de una chispa divina que nunca debió existir. Pero no pudo hacerlo. Lo ocultó entre humanos esperando que el destino olvidara. Pero el destino nunca olvida. Arvid sintió que una marea lo empujaba desde adentro, un calor helado recorriendo sus venas, y comprendió que la visión no era solo memoria, era advertencia. Eira apartó a Arvid solo lo necesario para que pudiera mantenerse en pie.
El errante explicó que los dioses habían sellado esa chispa para evitar una guerra que nunca debía repetirse. Pero algo había roto el sello, y el despertar era inevitable. Arvid sintió la presión en su pecho transformarse en dolor, como si su cuerpo intentara contener un rayo. Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse, demasiado ordenadas para ser naturales. Eira retrocedió, reconociendo la presencia. Las sombras de Odín habían llegado. Formas encapuchadas emergieron sin sonido, sus figuras distorsionadas como humo atrapado en forma humana. El errante dio un paso adelante, su aura azul intensificándose. Arvid comprendió que lo buscaban a él, no al errante, y no venían a hablar. El aire se volvió espeso cuando las sombras avanzaron, sus formas ondulando como ceniza flotando hacia una llama. Arvid sintió que su cuerpo reaccionaba por instinto, una oleada de energía surgiendo desde su interior, como si un sol helado despertara en su pecho. Eira gritó su nombre, pero la voz quedó atrás cuando una luz blanca estalló alrededor de Arvid. El errante levantó un brazo, protegiéndose de la intensidad del destello. Aunque su expresión mostraba alivio, el despertar había comenzado. Los árboles se doblaron como si una fuerza invisible los empujara. Las sombras titubearon, retrocediendo ante la luz que emanaba de Arvid. Por un momento eterno, Arvid sintió que el mundo respiraba a través de él. Y cuando la luz disminuyó, todo estaba en silencio. Él había cambiado, y todos lo sabían. El silencio que siguió al resplandor fue más profundo que cualquier noche. Arvid sintió su respiración entrecortada, como si hubiera despertado de un sueño que no recordaba haber tenido. Eira lo miró con un temor controlado, no hacia él, sino hacia lo que esa luz confirmaba. El errante dio un paso atrás, estudiando el aire como si pudiera leer la historia escrita en el temblor de las hojas. Las sombras de Odín no se habían desvanecido, solo aguardaban, conscientes de que aquello que creían enterrado estaba renaciendo frente a ellos. Arvid sintió un pulso lento, antiguo, recorriéndole el pecho, como un latido que llevaba siglos esperando un cuerpo que lo reclamara. El errante habló por fin, confesando que lo que había despertado era la memoria de una guerra, de una rebelión escondida por los dioses. Y Arvid comprendió que no era un espectador, era una pieza perdida de esa historia rota. El errante se acercó a Arvid, su mirada cargada de siglos de culpa y determinación. Contó que aquella chispa que Arvid llevaba era parte del poder de un dios que desapareció antes de que el primer invierno fuera contado. Un poder que había provocado luchas entre reinos. Los dioses, temiendo una repetición de aquel conflicto, intentaron sellarla en el olvido. Arvid sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de la revelación de ser el eco vivo de una guerra que había intentado ser borrada. Eira bajó la mirada, consciente de que protegerlo significaba desafiar fuerzas que jamás perdonan. La tierra vibró levemente bajo sus pies, y el errante advirtió que las sombras no se retirarían hasta completar su misión. Arvid tuvo claro que la elección ya no era suya. Era parte de un destino que había despertado sin permiso. El viento volvió a levantarse, pero no era un viento natural. Traía consigo el murmullo de voces que parecían surgir de un tiempo al que ningún humano debería escuchar. Arvid sintió que su mente se abría a fragmentos dispersos, lanzas quebrándose, juramentos pronunciados bajo cielos rojos, un nombre repetido como un llamado imposible. Las sombras avanzaron lentamente, como si cada movimiento fuera un juicio. Eira se posicionó frente a Arvid, su determinación más fuerte que el miedo. El errante levantó una mano y el aire se tensó, deteniendo momentáneamente
a las criaturas. Sus ojos brillaron con un poder olvidado, mostrando que incluso un dios que nunca murió aún conservaba fragmentos de fuerza divina. Arvid sintió que su interior respondía a ese gesto, como si algo dentro de él pidiera unirse. Era la señal de que la guerra olvidada estaba despertando otra vez. Eira dio la orden sin gritar, pero con la firmeza de quien sabe que no hay otra opción. Debían moverse antes de que las sombras recuperaran su avance. El errante asintió, guiándolos hacia un sendero oculto, uno que parecía abrirse solo cuando él se acercaba. Arvid sentía el pulso en su pecho intensificarse con cada paso, una mezcla de miedo y una fuerza que pedía liberarse. El sendero se volvió más estrecho, los árboles más retorcidos, como si intentaran impedirles el paso. El errante explicó que el único lugar donde podrían estar a salvo por un instante era un santuario antiguo, un refugio construido antes de la guerra olvidada. Arvid miró hacia atrás. Las sombras lo seguían, moviéndose sin prisa, confiadas en que el destino las favorecería. Cada paso lo alejaba del hombre que había sido. El sendero terminó abruptamente ante una roca gigantesca cubierta de musgo, aparentemente sólida. El errante colocó la palma de su mano sobre una grieta casi invisible y susurró palabras que hicieron vibrar el aire. La piedra se abrió como si respirara, revelando un pasaje iluminado por un resplandor tenue. Eira empujó a Arvid hacia adentro mientras las sombras aceleraban por primera vez. Antes de cruzar completamente, Arvid giró la cabeza y vio cómo una figura entre las sombras levantaba una mano, como si reconociera lo que llevaba dentro. El errante cerró la entrada y el mundo exterior quedó silenciado de golpe. Adentro, el santuario olía a piedra antigua y a un miedo olvidado. Arvid sintió que el destino lo había atrapado, y esta vez ya no había escape. El santuario respiraba como un gigante dormido. El eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo antiguo que parecía surgir de las paredes mismas, un canto apagado que resonaba dentro del pecho de Arvid. Cada sombra se alargaba como si quisiera alcanzarlo, atraída por la chispa que llevaba dentro. Eira caminaba a su lado, tensando la mandíbula cada vez que su mirada se cruzaba con la suya. Era evidente que estaba tomando decisiones que jamás pensó enfrentar. El errante observaba el lugar con nostalgia sombría, como quien vuelve a una tumba que ayudó a sellar. Arvid sintió que el aire se tornaba más denso cuanto más avanzaban, como si el santuario quisiera reconocerlo. De pronto, un latido profundo vibró en el suelo, un pulso que coincidió con el suyo y lo obligó a detenerse. Sabía, sin explicación alguna, que aquello marcaba el inicio de algo más grande que todos ellos, y también sabía que no podría detenerlo. El errante adelantó el paso hasta un altar cubierto de grietas antiguas. Con un susurro apenas audible, explicó que aquel lugar había sido construido antes de que los dioses sellaran la chispa divina, un refugio destinado a ocultar más que a proteger. Arvid sintió un calor punzante recorrerle los brazos, como si una fuerza invisible reconociera su presencia. Presencia. Eira dio un paso atrás, observándolo con una mezcla de temor y esperanza, consciente de que el destino del mundo podía inclinarse en cualquier dirección dependiendo de lo que despertara allí. El errante posó la mano sobre el altar y éste respondió con un resplandor que se extendió lentamente hacia Arvid.
Él quiso retroceder, pero el suelo pareció anclarlo. La luz tocó su pecho, y el pulso dentro de él respondió como un trueno interior. En ese momento comprendió que estaba siendo llamado, no como humano, sino como heredero de un poder que siempre debió permanecer oculto. El altar emitió una vibración más fuerte, como si un corazón gigantesco despertara debajo de la piedra. Arvid sintió una oleada de imágenes golpeando su mente, lanzas brillando bajo cielos partidos, un dios de ojos ardientes levantando su puño, y un sello siendo trazado con desesperación. Cayó de rodillas, con las manos apoyadas en el suelo, temblando mientras la energía recorría sus venas como un río desbordado. Eira se arrodilló junto a él tomándolo por los hombros tratando de anclarlo al presente. El errante, aunque firme, dejó ver un gesto de dolor, como si cada visión que Arvid padecía fuera también un recordatorio de su propia culpa. Arvid apretó los dientes cuando una palabra antigua se formó dentro de su cabeza. Un nombre más viejo que el invierno, y entendió que aquello no era un regalo, era un reclamo. Su herencia estaba despertando para cobrar lo que se le arrebató. El aire se volvió más pesado, como si una tormenta se formara dentro del santuario. Arvid se incorporó lentamente, apoyándose en Eira, pero sus ojos ya no brillaban de la misma manera. Ahora mostraban un fulgor más intenso, más decidido. El errante bajó la cabeza en una mezcla de respeto y temor, consciente de que el despertar estaba llegando a su punto crítico. Las paredes comenzaron a retumbar, y las runas cambiaron de color, tornándose doradas como el amanecer. Un símbolo emergió en el pecho de Arvid, dibujándose con un calor que no quemaba la piel, pero atravesaba el alma. Eira retrocedió un paso, sorprendida por la forma en que la luz parecía responder a su sola respiración. Arvid levantó la mano y la energía del altar acudió a él, envolviéndolo como si siempre hubiera sido suya. Y en ese instante el santuario lo reconoció como algo que nunca debió volver a existir. El santuario tembló una última vez, como si exhalara tras siglos de espera. La luz alrededor de Arvid se contrajo y luego estalló en un halo silencioso, expandiéndose como un amanecer contenido. El errante retrocedió, incapaz de ocultar la mezcla de alivio y pavor que lo embargaba. Ella observó a Arvid, viendo en él algo que apenas reconocía. Un brillo antiguo, una presencia que ya no pertenecía del todo a Midgard. Arvid respiró hondo y sintió el poder fluir bajo su piel, no como una carga, sino como un latido, que finalmente había encontrado su cuerpo. Pero en ese momento, un eco resonó desde el exterior del santuario, un golpe sordo que hizo vibrar la piedra misma. Las sombras de Odín habían encontrado el umbral y no esperarían más. Arvid apretó los puños, sabiendo que su despertar no era el final, era la chispa que encendería lo inevitable. El temblor del santuario se intensificó hasta convertirse en un rugido profundo, como si el propio Midgard se quejara del poder que acababa de despertar. Arvid sintió la vibración recorrerle el cuerpo, no como amenaza, sino como un llamado. Eira se colocó a su lado, respirando con dificultad mientras medía el brillo que emanaba de él. El errante caminó en círculos lentos, tocando las paredes con la palma abierta, murmurando palabras antiguas para contener la estructura. Pero las sombras detrás de la roca golpeaban con fuerza creciente, desafiando el sello. Arvid cerró los ojos y escuchó algo más allá del estruendo, un susurro suave, casi familiar, que lo invitaba a salir, a enfrentarse a lo que lo buscaba. La luz en su pecho respondió como un faro. Sabía que no podía huir. Sabía que el enfrentamiento ya era inevitable. Y cuando abrió los ojos, el santuario parecía inclinarse hacia él,
como si esperara su decisión. El sello finalmente se dio con un crujido desgarrador, y una ráfaga de aire helado barrió el santuario, apagando por un instante toda luz excepto la de Arvid. Las sombras de Odín entraron sin forma definida, moviéndose como humo vivo que se retorcía con intención. Eira retrocedió medio paso, posicionándose entre Arvid y aquellas figuras. El errante avanzó, su aura azul expandiéndose como un escudo, frenando el avance de las sombras, aunque su rostro mostraba el desgaste de siglos pesando sobre él. Arvid sintió un impulso dentro de su pecho, una energía que pedía liberarse, no por fuerza, sino por destino. Punto G está, pendicendisci con algún parte una sevio santo. Destino. Las sombras lo reconocieron al instante. Se detuvieron, inclinándose hacia él como si escucharan una orden silenciosa. Aquello lo estremeció y al mismo tiempo lo obligó a aceptar que lo que habían sellado en él no era solo poder, era autoridad. El errante gritó que debían salir antes de que el santuario colapsara, pero las sombras avanzaron en un movimiento rápido, intentando rodearlos. Arvid sintió la energía elevarse como un torrente imparable. Alzó una mano por instinto y una onda de luz dorada se expandió desde su pecho, golpeando el suelo con un estruendo sordo. Las sombras retrocedieron, crispándose como humo quemado. Eira observó con asombro lo que Arvid había provocado sin siquiera entenderlo. El errante, por primera vez, sonrió con algo parecido a orgullo, aunque mezclado con tristeza. La salida se llenó de piedras cayendo, bloqueando parcialmente el camino. Arvid entendió que solo habría un momento para actuar. La luz crecía, pulsando con fuerza, respondiendo no solo a su miedo, sino a su decisión. Y él decidió avanzar. La salida estaba casi bloqueada, pero un resplandor dorado comenzó a abrirse paso entre las rocas como si la luz misma las apartara. Arvid avanzó, y la piedra respondió, desmoronándose sin tocarlo. Eira lo siguió sin dudar, mientras el errante los cubría desde atrás, enfrentando a las sombras que se lanzaban para detenerlos. El aire exterior los recibió con un golpe de frío intenso, pero también con un silencio que anunciaba un mundo a punto de quebrarse. Arvid vio el cielo desgarrado por un resplandor lejano, como si otro reino se estuviera filtrando en el suyo. La frontera de Midgard estaba debilitándose. Eira apretó el mango de su daga, comprendiendo que ya habían cruzado más de un límite. El errante emergió detrás de ellos, respirando con dificultad, señalando el horizonte donde un portal naciente vibraba como una herida abierta. Allí sería la batalla. El viento soplaba con un ritmo extraño, como si respondiera al latido que Arvid llevaba en el pecho. El errante se acercó a él y le dijo que, más allá del portal, la frontera entre reinos se estaba rompiendo y que solo alguien con su chispa podía cerrarla. Arvid sintió miedo, pero por primera vez también una determinación que no le pertenecía por completo. Eira puso una mano sobre su brazo, sin palabras, pero con una lealtad que lo ancló al momento. Detrás de ellos, las sombras emergían del santuario destruido, avanzando como una marea oscura. Frente a ellos, la grieta brillaba, un puente entre mundos que nunca debió abrirse. Arvid respiró hondo y la luz en su pecho respondió con un latido firme. Era tiempo. El destino lo esperaba en el borde mismo de Midgard, y no podía dar un paso atrás. El cielo se abrió como una herida brillante mientras Arvid avanzaba hacia la grieta. Cada paso hacía vibrar el suelo, como si Midgard entero respirara con él. Eira se mantuvo a su lado, su mirada firme a pesar del miedo que le tensaba los hombros. El errante caminaba unos pasos atrás, cargando un silencio
que parecía más pesado que el propio destino. Las sombras de Odín se extendían detrás, avanzando con la precisión de un juicio inevitable. Arvid sintió cómo el poder en su pecho ardía con más fuerza, respondiendo al llamado que venía del otro lado del portal. El viento giró en torno a él, como si reconociera algo que había esperado. Era el último tramo, el punto donde un mortal debía decidir si seguía siendo humano o aceptaba algo que jamás debió existir. Y él sabía que la elección ya estaba hecha. El portal latía como un corazón gigantesco, cada pulso iluminando la noche con destellos dorados. Arvid extendió la mano y sintió la frontera vibrar en su piel, reconociéndolo como si lo hubiera estado esperando desde el principio de los tiempos. Eira murmuró su nombre, temiendo que cruzar significara perderlo para siempre. El errante se acercó y confesó que este era el final del camino que él mismo había intentado evitar durante siglos. Sin embargo, el destino siempre encuentra la grieta por donde entrar. Arvid respiró hondo, dejando que el calor en su pecho guiara sus pensamientos. Sintió un vínculo extraño entre él y el errante, como si compartieran un origen más profundo que la sangre. Y entonces comprendió. El Dios, que nunca murió, no era solo el errante, era la chispa que ahora despertaba en su interior. Y cruzar el portal revelaría toda la verdad. El mundo cambió de forma al contacto. Arvid fue absorbido en un torbellino de luz donde ya no existían suelo ni cielo, solo ecos. Allí vio el pasado, como si fuera memoria propia. Un Dios joven, rebelde, enfrentándose a otros, negándose a permitir que un poder antiguo desapareciera. Vio cómo ese Dios fue traicionado, desterrado, pero nunca destruido. Vio al errante cargando su chispa, ocultándola dentro de un recién nacido, para evitar que los dioses encontraran lo que creían haber sepultado. Arvid cayó de rodillas mientras la verdad lo atravesaba como frío y fuego. No era descendiente de un dios. Era el receptáculo del dios que nunca murió, fragmentado para sobrevivir. El errante entró en la visión, su forma brillando como un recuerdo vivo. Eira, aunque fuera del portal, sintió que algo a su alrededor cambiaba. La verdad ya no podía ocultarse. El errante se arrodilló frente a Arvid, su figura temblando bajo la luz que los rodeaba. Confesó que había cargado con su culpa durante siglos, protegiendo la chispa para evitar que los dioses destruyeran lo que temían. Pero ahora el poder ya no podía contenerse. Arvid lo escuchó con un peso indescriptible en el pecho, sintiendo cómo la chispa respondía con fuerza creciente, como si reconociera a su antiguo guardián. Afuera, Eira veía la grieta agitarse como un mar furioso, y las sombras se preparaban para cruzar. Dentro, Arvid tomó la mano del errante, no para buscar apoyo, sino para compartir la carga. En ese contacto, la luz envolvió a ambos, y los recuerdos del Dios que nunca murió se unieron, mostrando su rostro completo por primera vez. Ya no eran fragmentos separados. El despertar estaba completo. La luz estalló como un amanecer imposible. El errante fue absorbido suavemente por el resplandor, su forma desvaneciéndose sin dolor, como si finalmente encontrara descanso. Arvid emergió del portal envuelto en un brillo que no pertenecía a ningún reino. Eira dio un paso atrás, sorprendida por la calma en su mirada, una serenidad que jamás había visto. Las sombras de Odín se detuvieron, inclinándose sin atacar, reconociendo en él la voluntad del Dios que nunca murió. Arvid levantó la mano y el portal comenzó a cerrarse, su energía respondiendo solo a él. El cielo sanó con un último destello. Cuando todo terminó,
Arvid quedó en silencio, mirando la noche como si escuchara voces lejanas. Eira se acercó, sin saber si aún era el mismo. Él sonrió levemente, un gesto humano que contradijo la divinidad que cargaba. El destino había cambiado, y los dioses, en algún lugar, sabían que ya no controlaban la historia.